Vamos a dar un pequeño repasito de lo que vimos el día de ayer y seguimos avanzando. Si hay alguna pregunta, pues abren el micrófono y me la hacen saber. Lo último que checamos el día de ayer fue la metodología general de evaluación de impacto ambiental, lo que hablábamos que era el método tipo, y de lo que estuvimos comentando es que lo primero que necesitábamos es tener definida lo que es el proyecto. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué es lo que queremos hacer, dónde lo vamos a hacer, para poder hacer una adecuada evaluación de impacto ambiental. Comentamos también que era necesario tener una descripción del ambiente. Entre mejor sean las descripciones tanto del proyecto como la del ambiente, mucho mejor la evaluación que nosotros vamos a poder hacer. Pero el hecho de no tener una descripción muy detallada no nos impide realizar la evaluación. Entonces, podemos tener una descripción que sea a lo mejor suficiente y con eso podemos hacer nosotros la evaluación. Pero siempre entre más información nosotros tengamos, entre mayor detalle tengamos en la información que vamos a estar trabajando, pues es mucho mejor la calidad de la información que vamos a poder estar generando y la calidad de la evaluación. Perdón. Okay. Después hablábamos de que tanto la caracterización del ambiente como la caracterización del proyecto o de la actividad había que confrontarlas, porque el proceso de evaluación de impacto ambiental es precisamente ver las relaciones que tienen el ambiente y el proyecto que nosotros vamos a desarrollar y los efectos o las consecuencias que tiene esta interrelación, que puede ser en un sentido positivo o en un sentido negativo, dependiendo del tipo de proyecto que tengamos y de las características propias del sitio en el cual vamos a estar desarrollando la actividad o en el cual pretendemos desarrollar la actividad. Y hablábamos de diferentes etapas que se iban presentando ya con esta interacción. Decimos que una primera etapa era la detección de los impactos ambientales, en la cual nosotros nos dábamos cuenta de que existía esta interrelación. No sabíamos ni quiénes se estaban interrelacionando, ni cómo se presentaba, si era en sentido positivo o negativo, o la magnitud de ella. Simple y sencillamente nos dábamos cuenta de que existía. Una segunda etapa era ya la identificación, en la cual no solo nos dábamos cuenta de que existían los impactos ambientales, sino también teníamos ya identificados cuáles eran los elementos que estaban interactuando de una manera muy clara y estábamos viendo las interrelaciones ya mucho más específicas entre ellos. Y en una tercera etapa, que fue justo en lo que nos quedamos el día de ayer, ya se hacía una evaluación de los impactos. Y esta evaluación consistía en determinar la magnitud del impacto ambiental, es decir, la magnitud de los efectos que se presentaban sobre el ambiente en función de la interrelación del medio con el proyecto. ¿Sí? Y a esta magnitud podemos llamarle también dimensionamiento o podemos también verlo como una estimación de cambios o las modificaciones, en una cosa que nosotros conocemos como tasa de cambio, que es qué tanto se ha modificado de un estadio base el ambiente. ¿Sí? Por eso es necesario que nosotros podamos hacer una caracterización del ambiente, porque nosotros sabemos cómo están las cosas en un estadio cero, o un estadio base, o en el sitio antes de que se desarrolle cualquier tipo de actividad, y podemos trazar y podemos ir revisando a través del tiempo las modificaciones que se pueden estar dando. Primero en una forma de futurismo, porque estamos haciendo unas proyecciones, y estas proyecciones ya cuando se ejecute la obra podrán irse rastreando para ver qué tanto la realidad se dispara o se aleja de la proyección o de lo que nosotros estábamos previendo. ¿Okay? Okay. Nosotros podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo de una manera cualitativa o podemos hacerlo de una manera cuantitativa. Cualitativa es señalando a lo mejor algunas de las características, pero sin poder contar o sin poder hacer mediciones muy claras, ¿no?
La cuantitativa pues es cuando ya haces las mediciones, tienes algunos valores que son comparables, pero valores numéricos, ya sea independientemente del tipo de valores que tengas, que pueden ser a lo mejor algunas escalares o podemos tener algunos conteos o podemos tener valores continuos, dependiendo de qué factor ambiental sea el que estamos considerando. Y en la parte cualitativa regularmente tenemos como categorías que no son numéricas, pero que nos permiten evaluar mejor de alguna manera, ¿no? O clasificar. Hay que tener presente una cosa. Siempre es mucho mejor utilizar cuestiones cuantitativas, porque es mucho más fácil de soportar desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista científico, el tener los numeritos, ¿no? Y poder estar contrastando. Pero desgraciadamente no siempre es posible que nosotros podamos medir, ¿sí? Lo que se busca siempre es medir, pero no siempre podemos medir. Entonces, como no siempre podemos medir, echamos mano de todo lo que son estas clasificaciones categorizadas, que sería la parte cualitativa. Y es válido, ¿sí? Siempre y cuando nosotros justifiquemos el por qué estamos utilizando una escala cualitativa o por qué estamos utilizando una clasificación y no un conteo o una medición directa. ¿Queda claro esto? ¿Sí me están oyendo? Sí, profesor. Ya me hace que están dormidos. ¿Sí están dormidos o sí me están oyendo? Sí, lo oímos. Sí se oye, profe. Muy bien. ¿Dudas sobre esto? Bueno, asumo que no. No. Seguimos pues. Perdón. Entonces, ya detectamos que había impactos, ya identificamos los impactos, ya hicimos un dimensionamiento o una evaluación o una estimación de la magnitud de estos impactos, ya sea por la vía cualitativa o por la vía cuantitativa cuando hubo suficiencia de información para poder hacer mediciones. Y ahora lo que sigue es hacer una interpretación de los datos o de los resultados, ¿sí? Si nosotros tenemos nada más los puros datos sueltos, no nos sirve de nada. Es necesario que nosotros hagamos un procesamiento de estos datos a fin de poder generar información, ¿sí? Que es una diferencia básica, ¿no? Así que la diferencia entre datos e información es el procesamiento y la utilidad que le puedes dar a los numeritos o a los registros que vas obteniendo. Entonces, tienes los datos que tuviste, los analizas, los procesas y interpretas. Y esta interpretación es lo que te va a determinar el decidir si un proyecto puede realizarse o no puede realizarse. Es la forma en que tú determinas si el nivel de impacto o las afectaciones que se pueden presentar en el ambiente son muy grandes o son pequeñas, si hay una forma de controlarlas o no hay forma de controlarlas, y si el nivel de impacto es aceptable, ¿sí? Dentro de un rango, un intervalo que tú señales. Ok. Para poder hacer esta interpretación y poder determinar si son aceptables o no los impactos que se pudieran presentar o el nivel de impacto que se pudieran presentar, nosotros utilizamos diferentes cosas. Si bien hemos comentado mucho que la evaluación de impacto ambiental tiene un carácter muy subjetivo de muchas de las cosas, siempre se busca quitar esta subjetividad apoyándose a algunos elementos que lo vuelvan un poco más objetivo. Y uno de los elementos que podemos usar es toda la parte legislativa, toda la parte de normatividad y diferentes criterios de calidad ambiental, tanto locales como internacionales, que son algunos parámetros. Y eso nos permite conocer qué tanto impacto pudiera generar o no. Por ejemplo, uno de los criterios que podemos utilizar, o una de las normas que podemos utilizar, son las normas de calidad de agua. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenemos las 3 normas de agua y una de biosólidos, ¿no? Que es 01, 02, 03 y la 04. 01 para cuerpos de agua, 02 para drenajes
Y 0.3 para reutilización en servicios públicos o riego de parques. Y la 0.4 es para los biosólidos de las plantas de tratamiento. Ok. Todas estas normas establecen un parámetro, o establecen parámetros, establecen límites máximos permisibles de ciertos contaminantes. Entonces, si en la interpretación de nuestros resultados nosotros determinamos que las aguas residuales, por ejemplo, van a tener mayores concentraciones de contaminantes que los que permite la norma, cualquiera de las que estemos utilizando como referencia, entonces nosotros podemos señalar que el impacto que se va a causar por parte del proyecto es grande y que no se podría efectuar el proyecto como tal. ¿Sí? Nada más que aquí tenemos otra cosa. Hay algunas medidas en las cuales con las cuales nosotros podemos ajustar y podemos hacer que sí sea factible. Porque nosotros podemos poner algún sistema de control a fin de reducir la carga de contaminantes de las aguas y entonces sí estar por debajo de lo que establece la norma. ¿Sí? Para eso sirven un poquito todas las normas y criterios de referencia, ¿no? Como les comentaba. Esta normatividad nos dice hasta dónde podemos llegar o qué es lo que no debemos de pasar, y entonces nosotros podemos ya estar jugando y poniendo algunas medidas a fin de que las condiciones en las que se va a desarrollar el proyecto quede por debajo de los límites que están establecidos por las normas. ¿Sí? Hay algunos casos en los cuales no hay una norma como tal, entonces nosotros, así que por experiencia o por comparativa con otros proyectos, nos establecemos los criterios a fin de determinar si se puede o no se puede hacer tal o cual cosa. ¿Sí? Y todos estos ajustes que se hacen al proyecto son precisamente las medidas de mitigación. Y tenemos diferentes medidas, unas que son de carácter preventivo, otras que son de carácter correctivo y otras que son de carácter compensatorio. ¿Sí? ¿De qué depende? ¿Cómo se llama? Y que nosotros utilicemos cada una de estas. Pues depende mucho del impacto que hayamos detectado y del momento de ejecución del proyecto en el cual nosotros lo vamos a realizar. Por ejemplo, todas las medidas preventivas son medidas que se aplican antes de que se haga el proyecto o junto con la ejecución del proyecto, pero lo que buscan es que los impactos no se presenten. ¿Sí? Por eso son preventivas. Previenen, evitan que se haga algo. Todas las medidas correctivas de control son medidas que lo que hacen es reducir los impactos o la magnitud de los impactos. ¿Sí? Si nosotros se empieza a desarrollar el proyecto, empieza a generar algunas afectaciones y se aplican estas medidas para que las afectaciones sean lo mínimo y que no haya una gran desviación del estado de equilibrio del sitio, ¿no? Y las medidas compensatorias se aplican en el caso extremo cuando los impactos no pueden ser controlados de otra forma. ¿Sí? Que no hay una forma de reducir el nivel de impacto y entonces lo que tú haces es compensar el impacto que se presentó. Voy a poner un ejemplo rápido de cada una de estas. Perdón. Una medida preventiva es vamos a pensar en la etapa de preparación del sitio de un proyecto. Al momento que tú haces la preparación del sitio, pues tú eliminas toda la cubierta vegetal y tienes el polvo, tienes el suelo suelto. Si viene una tolvanera o tienes el tránsito de la maquinaria pesada, pues esta se va a levantar estos polvos y va a generar contaminación de la atmósfera o del aire por la presencia de partículas o PCTs, ¿no? Entonces, una medida de prevención es la aplicación de riegos, el estar regando, ¿cómo se llama? De manera intermitente con aguas tratadas, te humedece el suelo, bueno, un poquito húmedo, no tan demasiada agua porque si no te lo anega, pero te humedece el suelo y evita que este material particulado quede en suspensión o se levante, ¿no? Esa sería una medida una preventiva. Una medida de mitigación. Tú tienes una chimenea y esta chimenea estaría mandando diferentes gases a la atmósfera cuando está operando. Y tú puedes poner un filtro, ¿sí?
el filtro que aplicas, ya sea un filtro de agua o un filtro de carbono o el filtro que se les ocurra, atrapa cierta cantidad de estas partículas, estos gases que están en la chimenea. Entonces lo que tú estás haciendo es reducir el aporte de contaminantes a la atmósfera. ¿Sí? Si en lugar de tener un 100%, si tienes un filtro con una eficiencia del 80%, entonces nada más vas a estar generando o emitiendo un 20% de los contaminantes que se estarían yendo a la atmósfera en condiciones normales o en condiciones sin esta medida, ¿no? Y un ejemplo de la medida de compensación es mejor, supongamos que el terreno donde se va a desarrollar. Por favor, cierren su micrófono. Jefer, ¿cómo se llama? Se me fue el avión. Por eso le digo que no tengan los celulares apagados, en este caso los micrófonos cerrados. Aquí, tienes vegetación, tienes árboles en el sitio donde vas a desarrollar tu proyecto. Y entonces, tú lo que haces es derribar o quitar los árboles que están ahí y construir una nave industrial. ¿Sí? No hay forma de ¿cómo se llama? De prevenir. ¿Por qué? Porque tienes que quitar esos árboles porque ahí necesitas construirlo. ¿Sí? No hay forma de controlar. ¿Por qué? Pues porque los árboles se van a ir, porque necesitas construir la máquina, ¿cómo se llama? La planta industrial. Entonces, lo único que te queda es compensar. ¿Y qué es lo que haces? Alrededor del sitio que acabas de desmontar o donde retiraste la vegetación, pones otra vegetación, plantas o haces una reforestación. ¿Sí? Queda más o menos claro cuándo entran cada uno de los tipos de medidas. Despierten. Sí. ¿Sí? ¿Para todos y todas? Sí. Bueno. Ok. Profesor, ¿Mm? pero si al cambiar las plantas que quitaste o la fauna, no hay problema porque eran regionales o eran de ahí, o Sí puede haber problemas. Para eso es la evaluación. Mejor no es lo mismo que tú quites, por ejemplo, un eucalipto, a que quites un mezquite. ¿Por qué? Porque el mezquite es una especie de difícil regeneración. Si bien no está listada dentro de la norma 059, es una especie de difícil regeneración. ¿Qué quiere decir esto? Que es difícil que vuelva, que crezca, ¿no? Tarda muchísimo, tiene un crecimiento más o menos como que se me hace que son 6 milímetros por año, el ancho del tronco. Entonces es muy difícil regenerarlos. Y hay otras plantas que en 2 años tienen una altura como de 3, 4 metros. ¿Sí? Entonces por eso tienes que estar viendo, tienes que ir haciendo la evaluación y cuantificar la afectación. Si mueves algo de fauna normal, vamos a decir, o común, serían a lo mejor conejos o algunas palomas, cosas por el estilo, no tienes bronca. Pero si tienes algunas especies que están protegidas en la norma 059, pues ahí sí habría bronca y entonces no habría forma de que tú te realizaras el proyecto. ¿Sí? A menos de que hicieras una traslocación, que esto significa que tú atraparas a los animalitos estos y los pusieras en otro sitio. ¿Sí? Aquí hay una cosa que cada proyecto debe evaluarse de manera particular, ¿no? Les hablaba mucho de que deben de ser casuísticos, caso por caso. Entonces, el simple hecho de que haya vegetación no quiere decir que no lo puedas hacer, ¿no? Sino tienes que ver cuánto hay, qué es lo que hay, y si hay alguna forma de que tú compenses o que puedas modificar o que puedas adecuar, ¿sí? Por ejemplo, con lo mismo de la fauna. Puede haber a lo mejor pajaritos. Tú haces toda la cosa y si hay cerca de donde vas a trabajar algunos árboles o alguna otra cosa, pues estos pájaros se pueden ir para esos lados y no hay un impacto considerable. ¿Sí me explico? sí, gracias. Profesor, No, a ver, ¿qué pasó? en el caso de los árboles, pues sí se me hace un poco más claro, o sea, qué medidas puedes tomar para, pues, ¿cómo decirlo? Eh, pues sí, no sé, si quitas unos, pones otros y pues reparas un poco el daño que hiciste. Pero en el Compensas. caso de que solamente son pastizales o cosas así, realmente no hay como
pues una manera de reemplazar esto, creo yo, o sea, Porque no hay una, a ver, o no hay una manera de reemplazar. Primero, no se habla de reemplazar, ¿sí? Hablamos de compensar o mitigar, bueno, ¿sí? de compensar un pastizal, creo yo, o sea, Sí, porque el pastizal es natural, o sea, no, lo que pasa es que puedes utilizar las semillas, se pueden colectar las semillas del pasto, de los diferentes pastos, y puedes plantarlas sin ningún problema, puedes compensarlo. Y puedes sembrar en otro sitio el mismo pastizal, ¿sí? A lo mejor no tendría exactamente las mismas características, pero tú puedes hacerlo que se parezca mucho al original. La única diferencia es que en ocasiones puede salir más caro o muy caro. Ahora sí que prácticamente todo se puede hacer, ¿no? Nada más que sale más caro o más barato. ¿Por qué pensabas que no se puede compensar un pastizal? bueno, cuando es, pues, pasto o algo así, pues sí, no sé, te venden el pasto por rollo, cosas así, pero no sé, para compensar las características de un pastizal que realmente es, pues, hierba de temporada o cosas así, no sé, no pensé que, Ah, como usted dice, se pudiera plantar semillas en otro lado y que se diera. sí se puede y sí se da. Lo que pasa es que tú estabas pensando a lo mejor más bien en el césped, que es precisamente el kikuyu, es el pasto que te venden en rollo. Lo que pasa es que tú puedes hacer la colecta de semillas y al momento y tú las puedes bolear, eso quiere decir aventarlas al terreno, y con suficiente agua y cierta cantidad de suelo, pega y se vuelve a regenerar. Y de hecho, puedes hacer algunos manejos y entonces no nada más pones un tipo de semilla, sino mezclas diferentes semillas y al momento que tú las siembras o las avientas al sitio, ¿cómo se llama? Te da un poquito la composición florística o la diversidad que debería de tener. Todo esto se puede hacer y no, en realidad no muchas de estas cosas no resultan tan complicadas. Supongo que ahorita se les complica a ustedes pensando pues, que su formación es de ingenieros químicos, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que están relacionadas con cuestiones netamente biológicas o ecológicas que a lo mejor se les dificulta el concebirlas, ¿no? Algunas no tanto, otras un poquito más, ¿no? Pero sí, puedes hacer la siembra de un pastizal con características naturales. No sería un pastizal natural como tal. ¿Por qué? Porque lo está sembrando el hombre, ¿sí? Pero si tú haces la siembra o haces la revegetación con especies nativas y vas dejando lo que solito vaya trabajando, si bien en una primera etapa podría ser medio artificial porque lo hizo el hombre, pues al cabo de unos 2 o 3 años ya el mismo sistema va a estarse regenerando y va a estarse controlando, entonces no tiene problema. ¿Sí me explicó? Ok. Sí, ya me quedó un poco más claro. Gracias, profesor. Nada. Ok, entonces seguimos, pues. Si de plano el proyecto está muy mal y tiene demasiados impactos, entonces no conviene que tú estés aplicando medidas y medidas y medidas. Entonces lo que tienes que hacer es hacer un rediseño del proyecto, es modificar muchas de las condiciones que tiene para poder estarlo, ¿cómo se llama? Para poder desarrollar. Entonces haces un rediseño, ajustas el proyecto, cambias algunas de las condiciones, algunos de sus parámetros de diseño, algunos de sus consumos, y entonces vuelves a hacer una evaluación para ver si ahora sí es factible que se pueda realizar, ¿sí? Y que es esta última parte que viene acá arriba, ¿no? Que es la parte de un dictamen de factibilidad, perdón, o la viabilidad para el desarrollo del proyecto, ¿sí? Aquí hay una cosa, todo este proceso del método tipo puede estarse desarrollando en diferentes etapas, bueno, tiene una secuencia lógica, pero en cualquiera de las etapas nosotros nos podemos estar regresando y podemos estar haciendo algunas correcciones. Si a lo mejor en el momento de estar el dimensionamiento nosotros detectamos, perdón, que hay algunos impactos que se ven muy, muy complicados, pues no tiene sentido que nosotros intentemos poner una medida de mitigación. Directamente nos vamos a hacer una modificación al proyecto y nuevamente
a someterlo a evaluación, ¿sí? Si se fijan, estas flechitas que tenemos en el esquema, quiere decir que todas las diferentes etapas están conectadas, interconectadas, y que tú puedes estar brincando de una etapa a otra a fin de corregir, ¿sí? Hay que tener una cosa presente. Nosotros empezamos en la parte de abajo y vamos siguiendo este orden lógico, ¿sí? Ese orden lógico de evaluación siempre lo tenemos que seguir, ¿sí? Pero en cualquiera de los niveles podemos regresarnos al inicio o podemos bajar a algún nivel. Lo que no podemos hacer es, cuando estamos avanzando, brincarnos alguno de los pasos. ¿Queda claro esto? Bueno, asumo que sí. Con esto dejamos la parte del método tipo y vamos a seguir con lo que son las, ¿cómo se llama? Las metodologías de evaluación de impacto ambiental. Sí está viendo lo de las técnicas, ¿verdad? Sí. Ok. El día de ayer platicábamos sobre lo que eran lo que era una herramienta, lo que era un instrumento, lo que era una técnica y lo que era una metodología. Y decíamos que una herramienta pues era algo, para no meternos en broncas, que nos permitía hacer una función, ¿no? O hacer una evaluación. Un instrumento era una herramienta que podíamos emplear para hacer más de ¿cómo se llama? Una técnica, pues era una serie de pasos que utilizaban instrumentos y herramientas, y la metodología era un conjunto de técnicas que te permitían obtener también algo de información o realizar un trabajo o lo que fuera, ¿no? Y hablábamos de que teníamos diferentes técnicas o diferentes métodos también para la evaluación de impacto ambiental. Y dijimos que teníamos como 3 grupos, ¿no? Unas técnicas que eran para la detección de impactos ambientales, otras técnicas que eran para la identificación de impactos ambientales y otras técnicas que eran para la evaluación de impactos ambientales. Entonces ahora vamos a empezar a revisar estas técnicas. Aquí una cosa, a lo mejor la revisión que vamos a ver es un poquito somera, pero si surge alguna duda, me van preguntando por WhatsApp. Esto porque casi siempre donde surgen las dudas es a la hora de empezar a aplicarlas, ¿sí? Si ya revisaron la plataforma, vieron que ya están cargadas todas las actividades de aquí hasta el 29 de mayo. Y todas las actividades, o la mayoría de las actividades son la aplicación de las técnicas, ¿sí? Entonces ahorita, en estos días vamos a ver toda la parte teórica de las técnicas y ustedes van a estar aplicándolas, ¿no? Por eso, cuando vaya surgiendo alguna cosilla, pues me lo dicen por WhatsApp. Nomás les voy a pedir un favor. Si son preguntas generales, por favor, pónganlo en el WhatsApp general, porque si no, hay veces que me preguntan 3 veces lo mismo, ¿sí? Y si lo ponen en el WhatsApp general, pues alguien ya ve, mira, ya lo preguntaron, entonces ya no tiene sentido que ya lo pregunte porque ya aquí está la respuesta, ¿sí? Ok. Vamos a ver, pues. Para la detección de impactos ambientales, nosotros tenemos dos técnicas que son las que se usan más frecuentemente. Una que conocemos como matriz de interrelación, que supongo que a ustedes ahorita no les dice mucho, pero sí al momento de pensar en interrelación, pues pueden suponer que hay una relación recíproca entre los diferentes elementos que tenemos en la misma. Y tenemos lo que es la lista de verificación o el checklist, que esa es la que supongo que deben de estar muy familiarizados, porque se utiliza mucho, ¿no? Estar revisando o ir palomeando cositas. ¿Tienes esto? Tac, 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 ¿no? Todas estas son muy, muy comunes. Y sé que lo han aplicado porque, ¿cómo se llama? Luego también, para muchas materias o en los mismos laboratorios se utiliza esta técnica. Ok. La primera es, pues, la matriz de interrelación. Esto que tenemos nosotros en pantalla, que tienen en pantalla,
es precisamente una matriz de interrelación. ¿Qué características tiene esta matriz de interrelación? Bueno, nosotros tenemos dos columnas. Tenemos una columna que son todas las características del ambiente, y tenemos otra columna que son las características del proyecto o las diferentes etapas que va a tener el proyecto. Si se acuerdan, esto es lo que acabamos de señalar, del método tipo, nosotros necesitamos tener una descripción bastante buena, tanto del ambiente como del proyecto, para poder empezar a confrontar y poder ir determinando o detectando los impactos. Entonces nosotros tenemos, por un lado, las características del ambiente y por otro lado las características del proyecto. ¿Sí? Si se fijan, tenemos diferentes elementos ambientales. ¿Cuáles están señalados aquí? El clima, componentes del aire, hidrología superficial, hidrología subterránea, componentes de suelo, componentes de subsuelo, diversidad, cobertura, frecuencia, aspectos socioeconómicos, etc. ¿Sí? Todos los elementos que nosotros utilizamos para hacer la descripción del sistema ambiental. ¿Sí? Ok. Del lado del proyecto, ¿qué tenemos? Pues tenemos las diferentes etapas de ejecución del proyecto. Bien, tenemos la etapa de preparación del sitio, la etapa de construcción, etapa de operación, las etapas de mantenimiento y la etapa de abandono, desglosadas, ¿no? Ok. En particular, este ejemplo que tenemos en pantalla es para la construcción de una carretera, de una terracería, ¿no? Bueno, no me acuerdo si es una terracería o una carreterita asfaltada rural. Ok. Tenemos pues las dos columnas, ¿sí? La columna del ambiente y la columna del proyecto. Y tenemos una serie de flechas, ¿sí? Si se fijan, estas flechas tienen dos puntas, ¿sí? Tienen una punta orientada hacia la parte del ambiente y una punta orientada hacia la parte del proyecto. Entonces, eso nos indica precisamente que tienes la interrelación. Si nosotros nada más tuviéramos una punta en un lado, entonces indica una vía unidireccional, que solo va en un sentido, la relación. Pero al momento que nosotros tenemos punta de los dos lados, eso quiere decir que es una vía bidireccional, que puedes tener tanto, bueno, relaciones del ambiente hacia el proyecto o del proyecto hacia el ambiente. ¿Por qué? Porque el ambiente modifica el proyecto o te lo puede afectar, pero también el proyecto te puede afectar el ambiente. ¿Sí? Ok. Otra cosa que es observable en esta en particular es que las flechas son de diferentes colores. ¿Sí? Nosotros podemos haberlo hecho con todas las flechas del mismo color. Y lo único que estaremos viendo es que hay interrelación entre diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos desplazamiento de personas, es un aspecto socioeconómico que está influenciado por la vigilancia. ¿Sí? Tenemos otros, por ejemplo, extracción de cubierta vegetal, y lo que te está haciendo es afectaciones al flujo de energías, ¿no? Tú puedes ir viendo las diferentes relaciones. Si tuviéramos todas del mismo color, pues nada más veríamos la pura interrelación, pero hasta ahí. Al momento que nosotros utilizamos un catálogo o una guía de colores, ¿sí? Nosotros podemos asignarle algunos valores a estos colores que nos permiten una mejor identificación, una mejor detección. Por lo pronto, el hecho de tener estos colores nos indica que todos los que tienen el mismo color son factores que están relacionados. ¿Sí? Todos tienen que ver con lo mismo. Si se fijan, todas estas naranjas que tenemos, que están, bueno, es que no puedo señalar, sí puedo señalar. Bueno, todas estas naranjas, sí se ve el cursor, ¿verdad? Contéstenme, por favor. Sí. Okay. Sí, sí se ve. Muy bien. Todas estas que están aquí, ¿sí? Si se fijan, son del mismo color, es un color como mandarina, ¿no? Y todas estas, ya no sé, aquí está. Todas estas provienen de una etapa del proyecto, bueno, de una acción del proyecto, que es la extracción de cubierta vegetal. Entonces, todas estas interrelaciones de la extracción de la cubierta vegetal con la cobertura del suelo, la abundancia, la frecuencia de especies, la composición de las cadenas tróficas, el reciclaje, y el flujo de energía, todas estas están relacionadas.
¿Por qué? Porque todas se desprenden del mismo impacto. Y esto es una cosa que nosotros podemos ver claramente por este código de colores que estamos aplicando. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo se Sí. construye la matriz de interrelación? Para ir cerrando esto. Nosotros ponemos dos columnas, una columna con todas las características del ambiente, o por lo menos las características que nos resulten de interés o que nosotros creamos que son las que pueden estar influyendo o verse afectadas, y otra columna con todas las características del proyecto. ¿Sí? Y empezamos a volar la imaginación y vamos lanzando líneas para establecer estas relaciones. Por ejemplo, yo puedo decir, ok, voy a pensar en, ¿cómo se llama? En el asfaltado. ¿Sí? ¿Que el asfaltado qué es? Bueno, pues es estar echando la cubierta, ¿no? Para el asfaltado, pues yo tengo que utilizar maquinaria pesada. Entonces, esta maquinaria pesada utiliza combustibles y entonces me puede afectar al aire. Entonces, yo sacaría una línea que me va para el aire. ¿Sí? O puedo decir la nivelación. Para hacer la nivelación, yo tengo que cortar el suelo, tengo que quitar parte de la cubierta que tenemos de suelo. Entonces, esta me afecta a los componentes del suelo. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro esto? Es ir viendo cuáles a nosotros se nos ocurren, ahora sí que es de ocurrencia, que pueden estar relacionadas y las vamos marcando. ¿Sí? Pero tiene que ver mucho ya su aplicación con la pericia del investigador y ya con el tiempo que tiene haciéndolo. Pero ustedes no creo que tengan mucho problema para irse imaginando más o menos qué efectos, bueno, a lo mejor no efectos, pero qué partes del proyecto pueden estar relacionadas. ¿Sí? En todo caso, si hay alguna cuestión que a lo mejor no les considere, pues yo se las puedo observar después, ¿no? Ok, y ahorita les comento otra cosa. Todas estas matrices, bueno, no todas estas matrices, todas las técnicas que vamos a estar, que vamos a estar viendo y que van a estar ustedes aplicando, son las que las que van a incluir ustedes en su estudio de impacto ambiental. ¿Sí? Entonces, casi que todo lo que vamos a estar trabajando este mes, pues les va a estar abonando al trabajo final de la materia. Ok. ¿Dudas sobre esto de la matriz de interrelación? Pueden con más de una, o sea, que conecte con más de Sí, un... sí puede conectar con más de uno. Porque una sola actividad del proyecto te puede afectar en elementos del ambiente. Y de igual forma, un solo elemento del ambiente puede estar afectando, puede verse influenciado por diferentes etapas del proyecto. Sí, aquí no tienes una relación uno a uno. Puedes tener muchísimas relaciones. Y también puede presentarse que haya algunos de los elementos del ambiente que no se vean afectados por ninguna actividad del proyecto. ¿Sí? Entonces, Gracias. de nada, puedes tener diferentes casos, ¿no? Que se afecte en una relación uno a uno, que no haya afectación o que tengas una afectación multifactorial, ¿no? Ok, gracias. De nada. Ok. La otra que tenemos es la lista de verificación. La lista de verificación no tiene mayor problema, ¿no? ¿Qué es una lista de verificación? Pues lo que es una lista de verificación es una serie de enunciados, o preguntas o como lo quieran poner, en las cuales tú los pones ordenados de una manera, ¿cómo se llama? Sistematizada. Puedes poner el orden que tú quieras. En este caso está acomodado por tipos de elementos, ¿no? Tenemos toda la parte que tiene que ver con la conformación o la forma del sitio. Luego tenemos la parte de la geología, tenemos una parte de pendientes, tenemos una parte de flora y otra parte de fauna. Y puedes hacerlo de diferentes formas. En este caso, tenemos 3 columnas, una en la cual está la característica del sitio, otra en la cual te señalan que si hay afectación o no, perdón, si hay afectación, y en otra que si no hay afectación. De hecho, ustedes lo podrían conjuntar y en lugar de tener estas 3 columnas, podrían tener nada más 2.
una con la característica y otra columna en la cual se marcara si hay afectación o no. Y aquí lo único que tú haces es decir, ok, mi proyecto va a afectar la estructura de la Tierra. Yo creo que sí, por esto. Y yo ya le pongo la palomita. Mi proyecto va a afectar a las aves. Yo creo que sí, le pongo palomita. No va a afectarla, no le pongo nada. ¿Sí? Esa sería la forma más sencilla de la lista de verificación. Pero nosotros podemos complicar un poquito más esta lista. En lugar de tener el primer este listado simple, que nada más tenemos listadas las características del proyecto y vamos palomeando si hay alguna afectación o no, entonces nosotros podemos complicarlo y podemos tener nuevamente, por un lado, nuestras características del sitio y podemos tener separado las afectaciones. Bueno, no las afectaciones, sino las fases del proyecto. Entonces podemos tener la preparación, la construcción y la operación. Y podemos ir viendo si cada una de estas fases tiene afectaciones sobre el ambiente. Podemos ver si la preparación del sitio tiene afectación, podemos ver si la construcción tiene afectación o si la operación. En el primer caso, nosotros no distinguimos en qué momento se da la afectación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros nomás estamos señalando que hay una afectación. ¿Sí? Es para detectar si hay la interrelación. Si nosotros hacemos esta otra lista, o esta otra lista de chequeo o lista de verificación, nosotros tenemos una mayor cantidad de información. ¿Por qué? Porque nosotros podemos determinar si hay afectación o no, pero también podemos determinar en qué etapa del proyecto se daría la afectación. Si se fijan, tenemos algunas, espacios en los cuales no existe ningún tipo de afectación. Por ejemplo, no hay ninguna marquita en la, en ninguna de las etapas. Tenemos algunas en las cuales nada más tenemos en una de las etapas, por ejemplo, en la parte de la textura del suelo, nada más se ve afectada durante la preparación del sitio. Tenemos otros casos, como en el caso del espesor del suelo, que se ve afectado en todas las etapas. Lo afectas en la preparación, lo afectas en la construcción y lo afectas en la operación. ¿Sí? Entonces, una misma lista de verificación puede ser más poderosa que otra. Depende de cómo la estemos manejando. Puede ser muy sencillita, puede ser un poco más compleja, o puede ser todavía más compleja. Porque nosotros podemos empezar a hacer algo de evaluación en la lista de verificación. ¿Sí? Y hasta aquí le vamos a dejar. Mañana le seguimos. Yo creo que a lo mejor vamos a tener también otra sesión el jueves. Originalmente nada más había pensado que fuera de lunes a miércoles, pero yo creo que sí vamos a necesitar la del jueves para poder terminar de ver todas las, todas las técnicas. ¿Dudas hasta aquí? Por ejemplo, lo que es miércoles y jueves se nos van a empalmar con otras clases, entonces no importa que no estemos y solo veamos el video, ¿verdad? Sí, no hay ningún problema. O si si necesitan, pues me dicen a qué hora hay que ajustarla. Nada más pónganse de acuerdo. Muy bien. Sí, pues no hay ningún problema. Ok, gracias. Sale de nada. Muy bien, pues entonces nos vemos mañana.